Damos gracias a Dios por todas esas bendiciones. Padre Celestial, te damos gracias porque de lo recibido de tu mano, de eso mismo damos hoy, Señor, que esta ofrenda llegue delante de tu presencia como un aroma, como un perfume agradable a ti. Señor, también en algunos casos sabemos que hay necesidad. Yo te pido que tú multipliques, que tú prosperes, que tú ayudes a ser mejor administradores a cada uno de nosotros. Que podamos valorar, Señor, cada bendición que tú nos das, pero también que sepamos compartir lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos vas a dar, porque tú eres nuestro proveedor. Amén. Amén. Gracias una más fuerte porque es para nuestro Dios. Aleluya. Tengo por aquí una carta que me llegó, que se me pidió que la leyera. Es una petición de alguien especial que está pasando un proceso y bajo esa petición pues quiero expresarla para que estemos orando por esta persona y al leerla pues vamos a entender. Y dice de la manera siguiente: a la Sexta Iglesia Apostólica de Cristo Jesús, paz de Cristo, Sexta Iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ante todo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. También quiero agradecerles por sus oraciones que han hecho por mí, por mis padres y mi familia. Quiero que sepan que desde esta prisión donde me encuentro, Dios me ha demostrado su poder, su gloria. Ha sido muy difícil llegar hasta este tiempo, pero no dejo de orar, ayunar y leer su palabra. Dios ha permanecido fiel conmigo, me ha enseñado tantas cosas que de verdad he aprendido a depender de Dios muy grandemente, donde he llegado a que en mi cajón de comida de repente no tenga nada, pero Dios manda a sus ángeles y pone comida en mi cajón. Amén. Aquí predico su palabra y oro por los compañeros, hermanos. No dejen de creerle a Dios, porque falta poco para la venida y hay que estar firmes en todo momento. Me siento como el apóstol Pablo cuando estuvo prisionero, que ni siquiera en ese lugar y la situación lo detuvo de predicar. Así que esfuércense y por favor les encargo mucho a mis padres, Arturo Vega y Carmen Hernández. Ellos son grandes siervos de Dios vivo y con gran amor por la obra de Dios. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno. Pronto les daré mi testimonio de esta prueba. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Benjamín y familia, por su apoyo, a sus hijos y toda la congregación. El día 23 de enero del 2026 estaré en juicio. Les pido sus oraciones para ganar este juicio en el nombre de Jesucristo. Cuídense y anímense unos a otros en amor fraternal. Dios los bendiga. Atentamente, con Arturo Vega Hernández. Amén. Cuando estaba leyendo, traté de poner un poquito en ese lugar y la situación ya de algunos meses y estar orando, ayudando, predicando ahí la palabra, no es nada fácil. Yo les invito a que oremos para que en ese juicio Dios ponga su mano poderosa y Él pueda venir a testificar a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a irnos, hermanos, a la palabra, de que hay un ambiente especial y vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Mientras lo buscan por ahí, desde
La mañana temprano aquí estuvimos, aproximadamente a las 10:40, estamos aquí en la escuela dominical Paz de Cristo. Me gustaría que un día estuviera así de lleno de escuela bíblica. Amén. Ojalá y uno se decida retomar, porque si hay alguna parte donde aprendemos más que una breve enseñanza de media hora, pues es la escuela bíblica donde tocamos temas en los cuales usted puede preguntar, puede participar y tratar de sacar algunas dudas. Y es importante retomar la escuela bíblica. De hecho, gracias a Dios, en este año hemos retomado bastante más el compromiso hacia la enseñanza de la escuela bíblica, hemos tenido mucha más asistencia. Y les mencionaba que perdimos esa de algunos años de la falta de escuela bíblica, y luego vino la pandemia y ya por los cultos y se dejó ese espacio libre, y pues lo rellenamos con muchas cosas de entretenimiento o quehaceres. Pero hermanos, ese espacio es tan importante en nuestra vida. Algunos de ustedes cuando estaba chico estuvo en la escuela bíblica. Levanten la mano si estuvo en la escuela bíblica. Amén. ¿Le sirvió o no le sirvió? Si no le sirvió, para volverlo a mandar, lo ocupamos. Amén. Pero tenemos ese testimonio de lo importante que es, y precisamente tocamos el tema un poquito del Espíritu Santo. Nuestro hermano por eso también le dio un poquito de realce al Espíritu Santo. Inclusive mencionó este texto que vamos a mencionar, lo dice Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Amén. Dice su palabra así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado: volvamos al aposento? Aleluya. ¿Sabe usted qué es un aposento? Amén. El aposento es un lugar especial, algo dedicado a un lugar guardado, exclusivo, específico y con un propósito. En aquellos tiempos que la Biblia menciona del aposento alto, era en un lugar alto, precisamente segundo piso, donde había un lugar especial para orar. Amén. Y si algo debemos nosotros reflexionar en este fin de año, en este último domingo del 25, es saber que necesitamos volver al aposento, volver a la búsqueda de Dios, volver a buscar el fuego de Dios. Paz de Cristo. También, ¿por qué no decirlo? Si hay algo que hemos dejado de hacer, es la búsqueda del Espíritu Santo. El momento de hablar, encontrar ese tiempo para hablar con Dios, inclusive en ese lenguaje sobrenatural que Dios nos ha dado.
¿Qué tan importante es esto? Es lo más importante hoy, más que nunca. Hemos escuchado muchas veces el texto que el Espíritu de Dios nos guiará ¿a qué? ¿A toda qué? ¿Verdad? Y justicia. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo esté latente en nosotros. ¿Alguien dice amén? También dice en su palabra que el Espíritu Santo intercede. ¿Por qué? Por ti, por mí. Amén, amén. Como conviene. Amén, amén, aleluya. Quiere decir que si no practicamos esa oración en lenguas, esos momentos, nuestras oraciones sí llegan delante de la presencia de Dios, pero una oración en la llenura de su Espíritu es una oración perfecta. Aleluya. Algo especial. Cuando no hayas que pedir, que hablar, habla en lenguas, deja que Dios fluya a través de ti. Y ese lenguaje, esa oración, ese momento va a traer ese refrigerio que tanto necesitas. ¿Alguien dice amén? Su palabra dice también que el Espíritu Santo no solamente es como una oración especial, sino también que nos edifica. Amén. O sea, nos limpia, nos purifica, nos pone al día, nos capacita. Paz de Cristo. Y si no podemos nosotros tener ese acercamiento de llenura de su Espíritu, entonces la vida cristiana se complica. Paz de Cristo. ¿O no recuerdan lo que le dijo el Señor a los discípulos? Paz de Cristo. Todavía no eran llenos del Espíritu Santo, pero ellos oraban, ellos clamaban, ellos adoraban a Dios de sincero corazón, y sus oraciones y sus cánticos llegaban ante la presencia de Dios. Inclusive los discípulos, Dios los usó haciendo milagros, sanidades, y todavía no eran llenos de esa promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Llegó el momento en que el Señor partió de ellos. Ascendiendo a los cielos, les digo: no teman, no los voy a dejar solos. Voy a venir a ustedes a través del Espíritu, que es la forma correcta de decirlo. Amén. Espérense, no se me aceleren. No se me aceleren, discípulos. Esperen hasta que sean llenos del Espíritu, entonces pueden salir a predicar, a ser el mandato de que yo les he dado. Así que los discípulos sencillamente se pusieron en espera, subieron a aquel aposento, se presentaron en oración, adoración al Señor, y de repente se oyó un estruendo, dice su palabra. Aquel aposento tembló y empezó por allá la pasica, empezó en lenguas, a hablar el lenguaje, un idioma, y dice la palabra que eran como lenguas de fuego sobre su cabeza. Y empezó un alboroto a nivel de aquel lugar, que la gente empezó a escuchar un estruendo y muchas voces hablando idiomas diferentes se empezaron a acercar a ellos y dijeron: ¿qué es esto? Que estas personas, que algunas ponían más oído y alcanzaban a escuchar los idiomas en los cuales ellos vivían, porque el tiempo del Pentecostés tocó la reunión de muchos judíos de diferentes lugares que venían a celebrar la Pascua,
y eran judíos de diferentes inclusive países que hacían largos caminos donde aprendieron ellos otros idiomas, pero venían a celebrar a Jerusalén. Y cuando de repente escuchan que aquellas personas que estaban hablando en el idioma de donde ellos habían ido, dicen: ¿quiénes son estos que nunca han aprendido ese lenguaje? Y están adorando a Dios en un lenguaje diferente que ni siquiera ellos habían aprendido. Amén, aleluya. Paz de Cristo. Y ahí empezó la explosión del Espíritu Santo. No solamente ellos lo recibieron, sino que al momento que los apóstoles siguieron predicando tu palabra, a donde iban, oraban por el descenso del Espíritu Santo, y ya que ellos empezaban a sacudirse y hablar en otras lenguas, algo sobrenatural. Sí, algunos se espantaban, algunos se sorprendían. ¿Qué es esto? Pero luego los mismos discípulos: esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel: en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Y eso hizo que el evangelio se esparciera, creciera, y a través de los años y algunos siglos llegara hasta el día de hoy. Lo más cerca que tenemos en la historia actual es la calle de Azusa en Los Ángeles, donde en ese tiempo, a nivel no solamente del país, había una sequedad, había un cristianismo muy metódico, muy religioso, y que servía al Señor de corazón, pero no había habido un Pentecostés, no había un avivamiento. Y allí en esa calle usted puede buscar la historia, no solamente por el lado religioso, sino también por el lado secular. Ahí está la historia de un momento especial en la calle Azusa de Los Ángeles, donde de repente el Señor se empezó a manifestar con maravillas, milagros y con otras lenguas. Hubo un avivamiento que empezó a esparcir, y una mujer que recibió el Espíritu Santo, llamada Romanita, de ese lugar, viajó hasta el estado ya de Chihuahua, donde tenía su familia, allá en 1914, por allá, y allá con su familia les reunió, les dijo: yo vengo de un avivamiento, un Pentecostés, y empezó a hablarles de la palabra, y los 12 que estaban reunidos ahí en su casa recibieron el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y ahí nació la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, con la hermana Romelita y 12 de su familia. Esas son nuestras raíces. Y miren lo que somos ahorita: casi 400,000 hermanos, 3,000 iglesias, más las naciones, Estados Unidos y todos los que hay más. Somos 50 iglesias en Mexicali, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En Tijuana son más de 100. En la ciudad, ¿no? En San Luis también hay 55 iglesias ya. Paz de Cristo. Lo que hace un Pentecostés, lo que hace el Espíritu Santo, porque no solamente llena, transforma, sino también une. Paz de Cristo. Y gracias a Dios no se ha dividido. Ya vamos para los 120 años de la formalización como Iglesia Apostólica. 120 años y no se ha separado o dividido, porque el Espíritu Santo vivo mantiene el día. Un que otro chapulín por ahí que sale, ¿verdad? Pero la iglesia permanece. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? Por el Espíritu Santo. Amén, amén. Que toma control de los líderes en la iglesia. Sabemos sujetarnos, sabemos creerle a Dios, sabemos decir que Dios es la cabeza de la iglesia. Amén, amén. Aleluya. Sabemos decir que cuando Dios pone a alguien es porque Él va a hacer las cosas, y aunque a veces no sean como nosotros queramos. ¿Paz de Cristo?
Si Dios lo puso ahí es por algo. Claro que si se está portando mal, para eso está la institución y hay maneras de poder llamar a cualquiera, inclusive al pastor o obispo si está haciendo algo mal. Hay una estructura que Dios le dio una inteligencia y sabiduría a los patriarcas que dejaron toda una institución muy bien formada para que la iglesia permanezca firme. Paz de Cristo. Quiero dejar un poquito la historia para irme a lo bíblico. La pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo? Porque Dios tuvo que usar su mismo Espíritu para ayudarnos. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Paz de Cristo. El origen. Y en el principio, Él era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se vino y se hizo carne, se humano, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vimos su poder manifestado. Vino a enseñarnos cómo vivir. ¿Y saben por qué? Porque Dios trató con el hombre de una manera, puede de ser muy práctico, con Adán y Eva, poniéndolos en un paraíso. Dios siempre ha querido lo mejor para el hombre. Pero hubo esa rebelión que todos conocemos. Entonces, Dios trató aún de tratar con el hombre y el hombre se desvió en gran manera, de tal forma que llegó como una aroma de pestilencia ante la presencia de Dios. Que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho el hombre, porque su destino es al mar, al mar. Y buscó y solo miró un hombre llamado Noé. Y no que sea Noé un santo, hermano, pero cuando menos Noé tenía temor de Dios, reverencia de Dios. Y Dios dijo: Noé, construyeme un arca. Subes parte de todos los animales y tú, tu familia. ¿Sabían ustedes que había millones ya de personas? Hoy la ciencia nos ha ayudado a revelar todas esas cosas. Había ciudades y millones de personas en el tiempo de Noé. Si no sabías, la mayoría de las pirámides son del tiempo de Noé. Si tú no sabías, los descubrimientos arqueológicos aún de México, los cerros que tienen que descubrir eran del tiempo de Noé. Y como el agua tapó todo, quedaron como cerros todas esas pirámides que ahora tuvieron que escarbar para sacar lo que había. Pero a fin de cuentas, Dios volvió a hacer un pacto con Noé y solamente su familia. Reinicio de la humanidad con Noé. Pero nuevamente, cuando Dios empezó a mover, de repente la maldad del hombre quiso decir: no, la información que había del diluvio y de lo que Dios podía hacer estaba impregnada en las enseñanzas de Noé y de su descendencia, de tal que cuando ya iban varias descendencias, ¿recuerdan lo que le dijo el Noé? El diluvio. Vamos a unirnos y vamos a hacer una pirámide para que si hay una inundación de nuevo, nosotros podamos salvarnos. Y empiezan a hacer esa torre gigantesca llamada de Babel. Pero la intención era mala. ¿Vale? Que era mala porque solamente querían escapar de la ira de Dios. ¿Vale? Cristo.
Y fue cuando Dios tuvo que confundir las lenguas y cada quien se hace de grupos y se llena la humanidad del tiempo en diferentes ciudades y naciones. Dios decide de nuevo tratar con el hombre y levantar el patriarca Abraham. De ti haré y daré bendición a muchas naciones. Empieza esa nueva generación con temor de Dios, pero después que bajo todo el seguimiento del pueblo de Israel y luego de los reyes, o primeramente de los profetas y luego después de los reyes, el pueblo siguió pecando. Dios le puso las leyes: no hagan esto, no hagan esto, las reglas, porque las consecuencias serán estas, y medio se guardaban algunos por ahí tratando de apegarse a la ley y otros fallando, y Dios les puso un recurso. Miren, bueno, cuando alguien peque, pues vaya y traiga un corderito y preséntelo en holocausto para que de esta manera sus pecados sean perdonados. Y el que no tiene dinero, pues cuando menos agarre una paloma y póngala ahí y sus pecados van a ser perdonados. Y si no tiene ni para una paloma, presénteme por ahí 1 kilo de cebada y ahí lo que hago, sus pecados van a ser perdonados. Dios tratando de acercar al hombre hacia él, pero ¿saben cuál fue el resultado de eso? Siguieron pecando, especialmente los que tenían dinero. Presentaban un becerro cada semana, los pecados eran perdonados, volvían a pecar. Yo creo que si tuviéramos esa manera hoy para que nuestros pecados fueran perdonados, ya no hubiera vacas ni palomas. Padre Cristo. Es una realidad. Llegó un momento que Dios dijo: estoy cansado, dijo, estoy harto de sus fiestas, de su luna, de sus sacrificios, porque aún así siguen pecando. Y Dios hizo un momento de silencio. 400 años sin profeta, sin palabra, silencio. Hasta que no hubo otro remedio que el mismo Creador, el Dios Todopoderoso, viniera y un solo sacrificio para pagar todos los pecados del mundo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Somos perdonados por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿saben cuál es el problema? Seguimos pecando y seguimos fallando a Dios. Entonces Dios no hay otra manera. La única manera de ayudarlos es entrar en ellos y moverlos yo. Dentro de ellos podrán pensar. A través de mi espíritu, yo dentro de ellos haré que ellos permanezcan fieles y me puedan servir. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la experiencia de hoy. Ya no eres tú el fuerte, el capaz, el que yo puedo vencer. Oh, yo soy más santo que fulano, que mangano. Yo sí puedo resistir la tentación, no como fulano, mangano, sultano, que hicieron esto, lo otro y más allá. Padre Cristo, somos salvos por gracia. Porque a Él le plació venir adentro de nosotros, como dice su palabra en el Apocalipsis,
Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, dice su palabra que cuando el Espíritu Santo llega ahora a nuestro ser, limpia todo por dentro. Pero de repente contestamos al Espíritu, se va de nosotros y regresa aquello que se había ido. Y dice su palabra que encuentra vacío y va por otros 7 hábitos, demonios y abucos, como usted le llama, y vienen y entran en esa persona y su estado debe ser peor que el primero. Padre Cristo, yo sé que he conocido 2, 3 de esos que un día estuvieron aquí y hoy son peor que los que nunca han estado. Pero ¿saben cuál fue el descuido? De que les no entristecer, o más bien de entristecer al Espíritu Santo y que se fuera de ellos. Nosotros estamos también en ese riesgo si no buscamos la presencia de Dios, si no buscamos el hablar en lenguas, si no buscamos en oración nuestro tiempo con Él. Estamos corriendo el riesgo que nuestro lugar quede vacío y en lugar de eso entre un hábito, algo maligno, y después seamos los peores. Mira, gloria a Dios, ya no quiere hablar de Dios. Ya se enojó. ¿Sí? ¿No? Esto es algo práctico y real. Ahora te pregunto, ¿qué tan lleno estás de su Espíritu Santo? Y según lo lleno que estés de su Espíritu, en la forma que estás viviendo. Si te andas escondiendo de los hermanos, del pastor, del ministro, para hacer tus travesuras, ya andas allá en el Antiguo Testamento queriendo hacer un sacrificio de un chivo por ahí, para que se te perdonen los pecados. Pero ese amor es válido. Ahora es un trato directo entre tú y Dios. Y es hora de volver al aposento. Es hora de regresar al fuego. Escuchaba hace poco una anécdota que me gustó, especialmente ahora en el tiempo de frío cuando se hacen lombradas. Y era un hombre que se encuentra, un indigente, y cuando se le encuentra le da ahí algo para, como dice, para el chocolate, que se comprara algo, pero como a una distancia en la cuadra por allá estaba una alumbrada muy bonita, muy, ¿cómo le puedo decir? Una alumbrada grande, caliente, con 1 o 2 personas por ahí calentándose. Y luego le dice a aquel hombre, mira qué bonita alumbrada, qué calentitos han de estar, qué rico, se ve tan bonito, y yo con tanto frío. Y aquel hombre dice, ¿por qué no vas? Es que no sé, no tengo ganas. ¿Cómo que no tienes ganas? No, prefieres estar congelándote que acercarte. Ya es que ya me acostumbré así, soy Perú, y un montón de contestaciones. Paz de Cristo. Sabemos dónde está el fuego, pero a veces solo lo miramos de lejos. Oh, como quisiera que Dios me salve aquel evangelista. Algún día voy a ir allá a esa alumbrada, porque para qué me quede. El tiempo pasa veloz y no hay el tiempo, el momento, las ocupaciones para podernos acercar al fuego y nosotros ser partícipes también de esa gloria. Hermanos, quiero concluir con esto. Si hay algún propósito para inicio de este nuevo año,
Y es más, desde estos días de arranque, les decía en la escuela bíblica, es que el Espíritu Santo fluye a través de nosotros, porque va a ser la única manera de permanecer primeramente fieles a Dios, de poderse guardar, pero sobre todo de poder disfrutar las bendiciones de Dios. Si no, vas a ser un quejoso todo el año 26 y apuntando el dedo para todas partes menos para ti mismo. Y allá están haciendo esto, allá están peor. Y cuando te fijas en un espejo y dices, ¿y yo dónde estoy? Inicia por ti, inicia por tu casa, y vas a ver un cambio, no solamente ahí, sino a donde vayas. Porque aquel que lleva la lumbrera de su espíritu, donde quiera alumbra, y donde quiera provoca luz, y hay un cambio en el ambiente a donde llegues, donde trabajes, donde camines, porque el que está contigo es el Creador mismo, que te ayuda, te ayudará, y podemos llegar hasta la meta final siéndole fieles a Dios. Ponte de pie, por favor.